Imagina pagar $8.000 por vivir el fin de semana de tu vida. Y terminar viendo la carrera desde el estacionamiento de un McDonald's. Imagina ahorrar durante 2 años para compartir tu pasión con tu nieto. Y que ese viaje termine en una ambulancia que nunca llegó a tiempo. Imagina que tu ciudad es convertida en un decorado. Y que tú que llevas décadas viviendo allí eres expulsado para que la televisión no muestre tu casa. Eso fue el Gran Premio de Las Vegas 2025. No fue solo una carrera. No fue solo un evento mal organizado. Fue un experimento. Un experimento que reveló lo que la Fórmula 1 moderna realmente es. Y hoy vamos a hablar de lo que nadie quiso mostrar. Porque detrás del glamour, las luces y los millones, hubo caos, censura, contratos secretos y una muerte que no debía ocurrir. Si quieres entender cómo un deporte se convirtió en una máquina financiera disfrazada de espectáculo, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar cambia por completo la narrativa oficial. ¿Y si te dijera que el gran premio más espectacular del planeta dejó detrás algo que no apareció en televisión? ¿Y si te dijera que mientras millones celebraban bajo las luces del Strip, una ciudad entera estaba colapsando? Lo que pasó en Las Vegas 2025 no fue solo una carrera. Fue una operación multimillonaria con consecuencias que nadie quiso mostrar. Contratos secretos. Cláusulas ocultas. Cifras que no cuadran. Y una historia que cambió para siempre la forma de ver la Fórmula 1. Si quieres conocer lo que realmente ocurrió detrás del glamour, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y dale like a este vídeo. Porque lo que estás a punto de ver no es la versión oficial. Es la historia completa. Y cuando termine, no volverás a ver el espectáculo de la misma manera. La promesa dorada, inicio del desastre. Las luces de neón reflejándose sobre el asfalto mojado. El rugido de los motores rebotando contra los rascacielos. Drones sobrevolando el strip como si estuvieran filmando la escena final de una película de Hollywood. El Gran Premio de Las Vegas 2025 no era solo una carrera. Era, según sus promotores, el evento deportivo más espectacular del planeta. Pero lo que nadie te contó, es que el desastre empezó mucho antes de que el primer monoplaza encendiera el motor. Y empezó con una promesa. Una promesa dorada. El anuncio que lo cambió todo. En 2022, la Fórmula 1 anunció oficialmente su llegada a la ciudad del pecado. Una campaña de lanzamiento valorada en $50 millones. Un despliegue mediático sin precedentes. Al frente estaba Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1. Su mensaje era claro. Las Vegas será el nuevo epicentro mundial del automovilismo. Un circuito urbano atravesando el Strip. Los coches pasando frente al Bellagio. Velocidad, glamour, lujo, exclusividad. La narrativa era perfecta. La ciudad que vive del espectáculo, acogiendo el espectáculo definitivo. La ilusión de prosperidad. Las autoridades locales hablaban de miles de millones en impacto económico. Hoteles llenos. Restaurantes desbordados. Empleo temporal. Proyección internacional. Para una ciudad acostumbrada a reinventarse constantemente, parecía una apuesta segura. Pero detrás del brillo, había grietas. Las obras comenzaron con 6 meses de retraso. Calles cerradas sin planificación clara. Permisos que se firmaban sobre la marcha. Negocios históricos del centro comenzaron a sufrir caídas de ingresos del 30%, luego del 40%. Algunos no sobrevivieron ni siquiera al primer año de preparativos. Mientras los anuncios hablaban de crecimiento, los comerciantes hablaban de supervivencia. Un dueño de tienda en Fremont Street lo resumió así. Nos prometieron prosperidad. Nos trajeron caos. La ciudad secuestrada. Durante meses, Las Vegas dejó de pertenecer a sus habitantes. Calles bloqueadas por estructuras temporales. Accesos restringidos. Vallas metálicas dividiendo barrios enteros. Familias que tardaban el doble en llegar a casa. Ambulancias desviadas por obras. Turistas confundidos entre señalizaciones improvisadas. Era como si la ciudad hubiera sido convertida en un decorado. Un decorado al servicio de una sola narrativa. Y lo más inquietante, es que esa narrativa no era local. Las cláusulas invisibles. Mientras los residentes lidiaban con el tráfico y los cierres, en despachos privados se firmaban contratos que jamás se hicieron públicos. Acuerdos que otorgaban a la Fórmula un control absoluto sobre la imagen de la ciudad durante el fin de semana del evento. Control sobre
¿Qué zonas podían grabarse, qué declaraciones podían difundirse, qué eventos paralelos estaban permitidos, qué mensajes podían asociarse al Gran Premio? En otras palabras, Las Vegas cedía su identidad temporalmente. Y nadie votó eso. El espectáculo antes del espectáculo. La campaña promocional no se detuvo ni un segundo. Influencers internacionales invitados. Anuncios durante el Super Bowl. Spots cinematográficos con estética futurista. La narrativa era clara. Esto no es una carrera. Es historia. Pero cuanto más subía el volumen del marketing, más crecían las dudas en la calle. ¿Por qué tanta inversión en imagen? ¿Por qué tanta opacidad en los acuerdos? ¿Por qué tanto secretismo en las cifras reales? La promesa dorada empezaba a sentirse demasiado perfecta. ¿Y cuando algo es demasiado perfecto? Normalmente es porque alguien está ocultando algo. El primer aviso. El primer Gran Premio en 2024 ya mostró grietas, temperaturas extremas, retrasos, problemas técnicos. Pero fue maquillado con fuegos artificiales y titulares optimistas. Evento histórico. Éxito global. Nuevo estándar del automovilismo. La maquinaria comunicativa funcionó. Y entonces llegó 2025. Con el doble de presupuesto. El doble de ambición. Y el doble de riesgo. Lo que nadie imaginaba es que la promesa dorada estaba a punto de convertirse en la tormenta perfecta. Porque cuando vendes una fantasía demasiado grande, la caída no es suave. Es brutal. En el siguiente bloque entraremos en el momento en que la ilusión se rompe y la ciudad empieza a pagar el verdadero precio del espectáculo. La ciudad que pagó el precio. Si el bloque 1 fue la promesa, este es el momento en que la factura empieza a llegar. Porque organizar un gran premio urbano no es solo cerrar calles durante un fin de semana. Es alterar el pulso completo de una ciudad. Y en 2025, Las Vegas dejó de latir para sus habitantes, y empezó a latir para un espectáculo. Obras eternas, paciencia agotada. 6 meses de retraso en las obras se convirtieron en 9. Después en 12. Lo que iba a ser una transformación temporal se volvió una ocupación prolongada. Calles clave del centro cerradas durante semanas. Accesos restringidos sin previo aviso. Desvíos improvisados que convertían trayectos de 10 minutos en recorridos de 45. Los residentes no estaban viviendo una mejora urbana. Estaban sobreviviendo a una invasión logística. Un comerciante del centro lo describió así. Era como si la ciudad ya no fuera nuestra. Era un set de televisión permanente, el golpe silencioso a los negocios. Mientras los grandes hoteles del Strip firmaban acuerdos exclusivos, los pequeños negocios sufrían. Tiendas familiares. Restaurantes de barrio. Servicios locales que dependían del tránsito habitual. Muchos perdieron hasta el 50% de sus ingresos durante los meses previos al evento. Y cuando preguntaban por compensaciones, la respuesta era siempre la misma. El impacto económico global será positivo. Global. No local. El contrato que nadie leyó. El acuerdo entre la ciudad y Liberty Media incluía cláusulas que no se debatieron públicamente. Cláusulas que otorgaban a la organización del evento un nivel de control inédito. Control sobre la imagen urbana. Control sobre zonas estratégicas. Control sobre actividades paralelas. Y algo aún más inquietante. Obligaciones financieras para la ciudad en caso de que el evento no alcanzara determinadas metas de rentabilidad. En otras palabras, si el negocio no funcionaba, la ciudad asumía parte del riesgo. Pero si funcionaba, los beneficios principales no se quedaban allí. Las 847 familias. 3 semanas antes del evento, llegó el ultimátum. Zonas adyacentes al circuito debían despejarse por motivos de seguridad. El resultado, 847 familias de bajos recursos evacuadas en 72 horas. Oficialmente, protocolo preventivo. Extraoficialmente, la imagen no podía romper la narrativa de lujo. Una madre soltera lo explicó con crudeza. No éramos un problema de seguridad. Éramos un problema estético. Prometieron alojamiento temporal. Muchos acabaron en moteles de carretera. Mientras tanto, la ciudad promocionaba suites de $5,000 por noche. El contraste era brutal. Infraestructura al límite. El sistema urbano de Las Vegas está diseñado para un turismo constante. Pero no para una avalancha concentrada. Antes incluso del fin de semana oficial, ya había señales de saturación. Transporte público operando al máximo.
Servicios sanitarios reforzados sin presupuesto adicional. Equipos de emergencia redistribuidos para cubrir el circuito. Todo para un evento de 3 días. 3 días que costarían meses, o años, en recuperarse. Los números que no cuadraban. Las cifras oficiales hablaban de inversión histórica. 100 millones adicionales para 2025. Pero el coste real para la ciudad ascendía a aproximadamente 180 millones. Ingresos netos estimados que se quedarían localmente, 23 millones. La diferencia no era un error de cálculo. Era el modelo. Un modelo donde el espectáculo se privatiza y el riesgo se socializa. El ambiente previo. En la calle se respiraba tensión. Residentes molestos. Negocios indignados. Trabajadores sobrecargados. Pero en la narrativa oficial todo era euforia. Influencers grabando en azoteas. Anuncios de lujo. Celebridades confirmadas. 2 realidades paralelas coexistiendo en la misma ciudad. Una para las cámaras. Otra para quienes vivían allí. Y entonces llegó el viernes 21 de noviembre de 2025. 6:30 de la mañana. Las Vegas despertó. No como ciudad, sino como escenario. Y lo que estaba a punto de ocurrir, iba a demostrar que el problema no era solo económico. Era humano. El colapso en tiempo real. Viernes 21 de noviembre de 2025. 6:30 de la mañana. Las Vegas despierta, pero no como ciudad. Despierta como escaparate. Cada farola cubierta con publicidad. Cada pantalla gigante repitiendo el logo del Gran Premio. Cada esquina convertida en una pieza más del decorado. La ciudad ya no pertenece a sus habitantes. Pertenece al evento. Y en cuestión de horas, el sistema empieza a romperse. 7:45 de la mañana el aeropuerto colapsa. El aeropuerto internacional comienza a saturarse. Más de 23,000 personas intentando aterrizar en la misma franja horaria. Vuelos retrasados hasta 4 horas. Maletas extraviadas. Filas interminables. Turistas agotados antes incluso de pisar el circuito. Pero oficialmente, todo estaba bajo control. Porque el contrato incluía una cláusula de confidencialidad. Ninguna autoridad local podía hablar públicamente de problemas organizativos sin autorización. La narrativa debía mantenerse limpia. 9:30 de la mañana la ciudad se convierte en embudo. 150,000 personas intentando moverse por una infraestructura que ya estaba al límite. El transporte público colapsa desde primera hora. Taxis multiplicando tarifas hasta un 400%. Aplicaciones de transporte bloqueadas por restricciones de tráfico. Miles de personas caminando bajo un sol abrasador. Maletas en mano. Niños agotados. Personas mayores buscando sombra donde no la había. Un turista europeo lo describió con ironía amarga. Era como una evacuación, pero pagando por entrar. 11 de la mañana la presión médica. Los hospitales comienzan a recibir los primeros casos de deshidratación. Golpes de calor. Ansiedad por aglomeración. Desmayos en accesos y colas. En 6 horas, más de 300 personas necesitan atención médica. Una ciudad diseñada para 650,000 habitantes intentando absorber a más de 800,000 personas en un solo fin de semana. Las ambulancias comienzan a tardar más de lo habitual. Pero la prioridad operativa es clara. El circuito no puede detenerse. 2:15 de la tarde entrenamientos, sin espectadores. Primeros entrenamientos libres. Las gradas aparecen medio vacías en las transmisiones. Pero no porque falte público. Miles de personas siguen atrapadas en los accesos. Sistemas de seguridad preparados para 5,000 ingresos por hora intentando gestionar flujos de 15,000. Colas que se extienden por kilómetros. Familias que pagaron $2,000 por entrada viendo la sesión desde sus teléfonos mientras esperan. Un aficionado británico lo resumió así. Pagamos experiencia premium, recibimos organización de festival improvisado. 4:30 de la tarde tensión en las puertas. La frustración empieza a transformarse en protesta. Cientos de espectadores bloqueando accesos. Exigiendo explicaciones. Pidiendo reembolsos. La respuesta, seguridad privada reforzada. Empujones. Gas lacrimógeno. Intervenciones rápidas para dispersar. Las imágenes desaparecen rápidamente de las transmisiones oficiales. El espectáculo debe continuar.
6:45 de la tarde, la energía al límite. El sistema eléctrico comienza a mostrar saturación. Hoteles y casinos operando al máximo. Aire acondicionado forzado. Iluminación masiva para el circuito nocturno. 3 cortes de luz en zonas residenciales. Miles de vecinos sin electricidad mientras el evento consume energía equivalente a una ciudad de 100,000 habitantes. El contraste es imposible de ignorar. 8:00 p.m. La escasez inesperada. Restaurantes sin alimentos. Supermercados con estanterías vacías. Precios inflados hasta un 300%. La avalancha de visitantes agotó reservas en menos de 12 horas. Un gerente de supermercado lo describió así. Parecía que había pasado un huracán. Pero el huracán pagaba entrada. Y eso fue solo el viernes. El sistema ya estaba exhausto. Los servicios al límite. La tensión creciendo. ¿Pero el sábado? El sábado la ciudad no solo colapsó. Se quebró el punto de quiebre. Si el viernes fue el colapso, el sábado fue la ruptura. Porque una ciudad puede soportar tensión durante horas. Pero cuando esa tensión se mantiene y se intensifica, el sistema deja de doblarse. Empieza a romperse. 10:30 de la mañana, infraestructura desbordada. La mañana del sábado comenzó con una señal que pocos vieron en directo. El sistema de alcantarillado del centro empezó a fallar. Hoteles operando al 100%. Casinos sin pausa. Baños públicos saturados. La presión sobre una infraestructura ya envejecida fue demasiado. Aguas residuales desbordándose en algunas calles. Olores imposibles de disimular. Equipos sanitarios trabajando contrarreloj. Se declaró alerta amarilla interna. Pero hacia afuera, silencio absoluto. La imagen del evento no podía mancharse. 12:00 p.m. Emergencia sin respuesta. Las llamadas al 911 se disparan. 47 llamadas por minuto en horas punta. Desmayos en colas. Niños perdidos en aglomeraciones. Personas mayores atrapadas bajo el sol. Las ambulancias empiezan a tardar más de una hora en llegar a algunos puntos. 2 de la tarde, clasificación a cualquier precio. Las gradas finalmente aparecen llenas para la clasificación. Pero el precio humano fue invisible en las cámaras. Miles de personas habían pasado la noche durmiendo en la calle para asegurar su acceso. Familias separadas por la presión de las multitudes. Menores extraviados durante horas. El espectáculo brillaba en televisión. Pero fuera de plano, el caos continuaba. El contraste obsceno. Mientras residentes lidiaban con cortes de luz y olores insalubres, las zonas VIP ofrecían champán ilimitado y aire acondicionado perfecto. Suites con vistas privilegiadas. Catering exclusivo. Celebridades desfilando por alfombras improvisadas. 2 mundos coexistiendo a pocos metros. Uno pagando el precio. Otro disfrutando el privilegio. El discurso oficial. Mientras tanto, Liberty Media emitía comunicados celebrando. Éxito rotundo. Impacto global histórico. Experiencia inolvidable. Ninguna mención a hospitales saturados. Ninguna referencia a cortes eléctricos. Ninguna palabra sobre evacuaciones. La narrativa estaba blindada. Y lo que no aparecía en pantalla, no existía. El secreto mejor guardado. Pero lo más inquietante no fue el caos visible. Fue lo que se reveló después. 3 días más tarde comenzaron a filtrarse documentos internos. Correos electrónicos. Informes de riesgo. Protocolos de crisis. Y lo que mostraban no era improvisación. Era planificación. En un email fechado el 15 de octubre de 2025, un mes antes del evento, se leía: se anticipan problemas logísticos significativos y saturación de servicios públicos. Lo sabían. Lo habían previsto. Y en lugar de corregirlo, diseñaron una estrategia para gestionarlo mediáticamente. El protocolo de control. El documento detallaba: si los medios locales reportan incidencias, activar desmentido inmediato. Si hay quejas masivas, redirigir responsabilidad a organizadores locales. Si hay fallos de infraestructura, presentarlos como desafíos superados. No era prevención. Era contención narrativa. Y lo más inquietante estaba en una frase subrayada. Prioridad absoluta, proteger la imagen del evento. Por encima de todo. Incluso cuando ese todo incluía vidas humanas. El sábado terminó con fuegos artificiales iluminando el cielo de Las Vegas. En televisión parecía una postal perfecta.
Pero debajo de esa postal, había 800,000 personas agotadas. Servicios públicos al borde del colapso. Y una ciudad preguntándose si todo esto había valido la pena. ¿El domingo? Esa pregunta tendría una respuesta imposible de ignorar. La línea que no debió cruzarse. Domingo. Día de carrera. El momento que millones esperaban. El instante por el que miles habían viajado desde todos los rincones del mundo. Pero a veces, el punto más alto del espectáculo coincide con el punto más bajo de la realidad. Y a las 7:23 de la mañana, ocurrió algo que no estaba en el programa oficial. 7:23 am. La espera interminable. Un hombre de 67 años esperaba en una de las colas de acceso. Había llegado temprano. Quería evitar el caos del día anterior. Quería vivir la experiencia completa. Su nombre era Robert Chen. Ingeniero jubilado de San Francisco. Aficionado a la Fórmula 1 desde hacía más de 40 años. Había ahorrado durante 2 años para compartir ese viaje con su nieto de 16. Un último gran recuerdo juntos. A las 7:23 sufrió un infarto. 47 minutos. La ambulancia tardó 47 minutos en llegar. No por falta de recursos. No por falta de personal. Sino porque varias calles estaban cerradas exclusivamente para vehículos oficiales del evento. Cuando finalmente fue trasladado, ya era tarde. Murió camino al hospital. Su nieto estaba allí. En medio de una ciudad que celebraba el evento del año. El protocolo se activa. 52 minutos después de su muerte, un correo interno fue enviado a medios acreditados. Instrucción clara. Bajo ningún concepto se debe vincular el incidente médico con las condiciones organizativas del evento. Cualquier medio que lo hiciera perdería su acreditación. La prioridad no era investigar. Era contener. El protocolo de control de daños mediático, diseñado semanas antes, se activó exactamente como estaba previsto. Las cifras que no encajaban. Oficialmente, el fin de semana registró 340 casos médicos relacionados con el evento. Pero los documentos internos hablaban de 847. La diferencia estaba en la definición. Solo contaban los casos ocurridos dentro del perímetro exacto del circuito. Si alguien se desmayaba en la cola externa, no contaba. Si sufría un golpe de calor esperando transporte, no contaba. Si era atendido en un hospital fuera del radio oficial, no contaba. 507 personas desaparecieron estadísticamente. Silencio hospitalario. Personal sanitario recibió instrucciones informales. No vincular casos al evento salvo indicación expresa. Una enfermera lo resumió así. Llegaban exhaustos, deshidratados, golpeados por la multitud, y luego alguien nos pedía que no lo registráramos como relacionado con el Gran Premio. La narrativa debía mantenerse intacta. La televisión mostraba velocidad. Celebridades. Champán. Nunca mostró la camilla. Las cláusulas más oscuras. En el contrato real, no el público, aparecían disposiciones inquietantes. Cláusulas que permitían requisar propiedades en un radio amplio por razones de seguridad. Cláusulas que obligaban a la ciudad a asumir costos de servicios básicos durante el evento. Cláusulas que garantizaban participación en beneficios generados en zonas adyacentes. El modelo era claro. Privatizar el beneficio. Externalizar el costo. ¿Y cuando el costo fue humano? La prioridad siguió siendo la imagen. La ilusión intacta. Horas después de la muerte de Robert Chen, la transmisión global comenzó. Cámaras perfectas. Narrativa heroica. Gradas vibrando. Ninguna mención al hombre que había muerto esperando entrar. Para el mundo, fue una carrera espectacular. Para una familia, fue el día que lo cambió todo. El inicio de la reacción. Pero algo había cambiado. Las redes sociales comenzaron a llenarse de testimonios. Fotos de colas interminables. Vídeos de empujones. Relatos de evacuaciones. Y por primera vez, la narrativa oficial empezó a agrietarse. Porque cuando una historia se intenta silenciar, tiende a amplificarse. El domingo terminó con podios y celebraciones. Pero la verdadera carrera no había sido en el asfalto. Había sido entre la verdad y el control. Y esa carrera, apenas estaba comenzando, la rebelión digital. El lunes por la mañana, Las Vegas despertó distinta. No por el ruido. No por el tráfico. No por los restos del evento. Sino por algo más poderoso. La narrativa oficial ya no controlaba la conversación.
24 horas después, el estallido. En menos de 6 horas, un hashtag comenzó a escalar posiciones a nivel mundial. Vegas Scam. 2 horas después, otro. F1 Fraud. Y antes del martes por la mañana, Never Again Vegas acumulaba millones de menciones. Miles de testimonios empezaron a aparecer. Fotos de colas de kilómetros. Vídeos de gente durmiendo en el suelo. Capturas de reservas canceladas a última hora. La versión perfecta del evento empezó a desmoronarse. Historias imposibles de ignorar. Un aficionado del Reino Unido. Pagamos $8,000 por un paquete VIP. Terminamos viendo la carrera desde el estacionamiento de un restaurante. Una madre australiana. Mi hija se desmayó por el calor esperando en la cola. Nos dijeron que si queríamos asistencia médica debíamos salir del recinto. Un grupo de amigos mexicanos. Reservamos hotel 18 meses antes. 3 días antes lo cancelaron y nos ofrecieron la misma habitación por 10 veces el precio. Las historias no eran aisladas. Eran sistemáticas. La especulación hotelera. Decenas de reservas fueron anuladas a último momento. Hoteles revendiendo habitaciones a precios inflados. Habitaciones de $180 la noche ofrecidas a $2,400. Muchos turistas quedaron varados. Algunos durmieron en el aeropuerto. Otros en autos alquilados. Mientras tanto, los comunicados oficiales hablaban de ocupación histórica. Sí, histórica. Pero no como la contaron. La reacción local. Los residentes de Las Vegas comenzaron a organizarse. La Asociación de Vecinos del Downtown presentó una demanda colectiva. 2,347 familias reclamando daños y perjuicios. Negocios que cerraron durante días por accesos bloqueados. Propiedades dañadas por instalaciones temporales. Ingresos perdidos sin compensación. Una comerciante lo expresó con claridad. Nos vendieron prosperidad. Nos dejaron facturas. El boicot empresarial. En una semana, 1,800 negocios locales se sumaron a una plataforma informal para boicotear futuras ediciones. Sus cifras eran contundentes. El 73% perdió dinero durante el fin de semana del Gran Premio. No por falta de clientes, sino por la imposibilidad de operar. Proveedores bloqueados. Calles inaccesibles. Suministros agotados. Un restaurante del centro perdió en 3 días más que en los peores meses de la pandemia. La batalla legal. Un grupo de abogados especializados en demandas colectivas anunció representación gratuita para víctimas. Entre ellas, la familia de Robert Chen. Su hermana declaró públicamente: esto no es solo dinero. Es responsabilidad. La pregunta ya no era si hubo caos. La pregunta era si hubo negligencia. El contraste corporativo. Mientras tanto, las acciones de Liberty Media subieron un 12% la semana posterior al evento. En Londres se celebraba el éxito financiero. En Las Vegas se contaban pérdidas. 2 realidades. Una misma historia. El debate global. Expertos comenzaron a cuestionar el modelo. ¿Quién asume el riesgo real en estos eventos? ¿Quién controla la narrativa? ¿Quién paga cuando algo sale mal? Las Vegas dejó de ser solo una ciudad. Se convirtió en símbolo. Símbolo de un sistema donde el espectáculo tiene prioridad sobre la estructura. Donde la imagen pesa más que la experiencia. Donde el beneficio se centraliza y el costo se dispersa. Pero lo que parecía una rebelión digital momentánea, estaba a punto de transformarse en algo más grande. Porque 6 meses después, la historia dio un giro inesperado. Y la pregunta ya no fue ¿qué pasó? Fue, ¿volverá a pasar? 6 meses después, ¿aprendimos algo? 6 meses después del Gran Premio de Las Vegas 2025. El ruido mediático se había disipado. Las cámaras ya no estaban. Los focos se habían apagado. Las gradas desmontadas. Pero las consecuencias seguían ahí. Y entonces llegó el anuncio. El Gran Premio de Las Vegas 2026 sería aún más grande, más espectacular y más ambicioso. Presupuesto estimado, $150 millones. Más inversión. Más marketing. Más promesas. ¿Compensaciones para las víctimas de 2025? Ninguna mención. Las familias invisibles. Las 847 familias evacuadas seguían fuera de sus hogares. Algunas todavía en alojamientos temporales. Otras enfrentando procesos burocráticos interminables.
El evento duró 3 días. Las consecuencias llevaban 6 meses. Y nadie en la narrativa oficial parecía recordarlo. La batalla judicial. Las demandas colectivas avanzaban lentamente. Equipos legales presionando. Documentación cruzándose. Responsabilidades diluyéndose. Porque en eventos de esta magnitud, la responsabilidad nunca es simple. Organizadores. Autoridades locales. Contratistas. Subcontratistas. Un laberinto perfecto donde cada puerta conduce a otra puerta. Y mientras tanto, el calendario deportivo seguía avanzando. El mensaje corporativo. Desde el entorno de Liberty Media, el discurso era claro. El evento fue un éxito global sin precedentes. Cifras de audiencia récord. Impacto mediático millonario. Proyección internacional. En el mundo financiero, la narrativa se mide en números. No en testimonios. El efecto dominó. Pero lo que pasó en Las Vegas empezó a resonar más allá de Nevada. Otras ciudades con contratos similares comenzaron a ser observadas con lupa. Miami ya tenía su propio acuerdo consolidado. Madrid negociaba su incorporación al calendario. Singapur renovaba compromisos con condiciones favorables. La pregunta ya no era si el modelo funcionaba. La pregunta era, ¿para quién funcionaba? El despertar. Las Vegas 2025 dejó algo más que facturas. Dejó conciencia. Aficionados veteranos comenzaron a cuestionar el rumbo del deporte. Periodistas independientes investigaron contratos con mayor profundidad. Ciudadanos exigieron mayor transparencia en futuros acuerdos. Por primera vez, la conversación dejó de centrarse solo en coches, pilotos y podios. Se centró en impacto real. ¿Deporte o producto? La Fórmula 1 siempre ha sido espectáculo. Pero durante décadas también fue pasión, ingeniería, rivalidad deportiva. En 2025, muchos sintieron que algo cambió. Que el equilibrio se inclinó demasiado hacia el negocio. Que la experiencia dejó de ser compartida y pasó a ser segmentada. Zonas VIP exclusivas. Accesos premium. Barreras invisibles entre quien puede pagar el lujo y quien apenas puede pagar la entrada. La pregunta incómoda. 6 meses después, la ciudad seguía funcionando. Los hoteles seguían llenándose. Las luces seguían brillando. Pero bajo esa normalidad aparente había una conversación latente. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el impacto si el beneficio no es equitativo? ¿Vale la pena el espectáculo si la ciudad pierde más de lo que gana? Las Vegas fue el espejo. Un espejo que mostró cómo funciona el entretenimiento moderno cuando se expande sin límites. Y como todo espejo, no gustó lo que reflejó. Pero ignorarlo no lo hará desaparecer, el sistema detrás del espectáculo. Lo que pasó en Las Vegas no fue un accidente aislado. Fue un síntoma. Un síntoma de un modelo que lleva años perfeccionándose. Un modelo donde el espectáculo no solo entretiene. Extrae. Extrae recursos. Extrae atención. Extrae dinero. Y cuando termina, se mueve al siguiente destino. El patrón global. No es exclusivo de la Fórmula 1. Los Juegos Olímpicos han dejado ciudades endeudadas durante décadas. Los mundiales de fútbol han generado polémicas por sus costos humanos y sociales. Grandes festivales transforman barrios enteros durante días, y dejan consecuencias durante años. Las Vegas 2025 simplemente concentró todos esos elementos en un solo fin de semana. Y lo hizo frente a millones de espectadores. La transformación del deporte. La Fórmula 1 moderna ya no es solo competición. Es producto premium. Es plataforma global. Es contenido continuo. Desde que pasó a manos de Liberty Media, la estrategia ha sido clara. Más carreras urbanas. Más destinos icónicos. Más impacto mediático. Ciudades como Miami, Madrid y Singapur forman parte de esa expansión estratégica. El deporte se mueve hacia donde hay visibilidad y donde hay dinero. Pero la pregunta es inevitable. ¿Quién asume el costo real? La ciudad como decorado. En Las Vegas, la ciudad dejó de ser sujeto. Se convirtió en escenario. Calles transformadas en pista. Barrios convertidos en perímetro. Residentes reducidos a variables logísticas. Cuando el espectáculo necesita espacio, lo toma. Cuando necesita silencio, lo impone. Cuando necesita narrativa limpia, la construye. Y en 2025, la narrativa fue más importante que la experiencia vivida. El riesgo invisible. El modelo funciona así.
Se promete prosperidad. Se proyectan cifras millonarias. Se socializan los costos logísticos. Se privatizan los beneficios centrales. Si todo sale perfecto, el evento es un éxito. Si algo falla, la responsabilidad se fragmenta. Pero cuando la infraestructura colapsa, cuando las familias son desplazadas, cuando una persona muere esperando en una cola, la pregunta ya no es financiera. Es ética. El punto de inflexión. El Gran Premio de Las Vegas 2025 marcó algo distinto. No porque fuera el primero con problemas, sino porque la narrativa oficial ya no logró cubrirlo por completo. Las redes sociales rompieron el monopolio del relato. Los testimonios cruzaron fronteras. Los documentos filtrados alimentaron el debate. La audiencia dejó de ser solo espectadora. Empezó a ser testigo. ¿Puede repetirse? La respuesta honesta es sí. Porque el modelo sigue activo. Los contratos siguen firmándose. Los presupuestos siguen creciendo. Las promesas siguen repitiéndose. Lo que cambió no fue el sistema. Fue la percepción. Y cuando la percepción cambia, la presión empieza. La pregunta final. Las Vegas siempre ha tenido una frase icónica. La casa siempre gana. En 2025, la casa ganó financieramente. Pero perdió algo más profundo. Confianza. Credibilidad. Equilibrio. Y nosotros, como espectadores, tenemos que decidir qué valoramos más. ¿El espectáculo perfecto? ¿O el impacto real que deja detrás? Porque cada entrada comprada, cada audiencia generada, cada evento celebrado, envía un mensaje. Y ese mensaje define el futuro del modelo. Las Vegas nos enseñó que detrás de cada gran show hay costos que no siempre se ven. Nos recordó que el entretenimiento no es neutral. Y nos dejó una pregunta que trasciende el automovilismo. ¿Hasta cuándo aceptaremos que el espectáculo esté por encima de las personas? ¿Quién paga el precio? Las luces ya se apagaron. Las gradas fueron desmontadas. Los monoplazas viajaron al siguiente destino. Los titulares cambiaron de tema. Pero Robert Chen no volvió a casa. Las 847 familias no recuperaron su estabilidad de la noche a la mañana. Los pequeños negocios no borraron sus pérdidas con fuegos artificiales. El espectáculo terminó. Las consecuencias no. Lo más inquietante de todo esto no es el caos. No es la mala organización. No son siquiera las cifras. Es la normalización. Porque cuando un evento así ocurre, y meses después todo continúa como si nada. El mensaje es claro. El sistema funciona. Funciona para quienes están arriba. Funciona para quienes nunca hacen fila. Funciona para quienes nunca esperan 47 minutos una ambulancia. Las Vegas fue un espejo. Un espejo incómodo. Reflejó lo que ocurre cuando el entretenimiento se convierte en industria extractiva. Cuando la ciudad es decorado. Cuando el ciudadano es variable. Cuando la tragedia es un inconveniente de relaciones públicas. Y ahora la pregunta no es solo para Liberty Media. Es para nosotros. Porque el espectáculo existe porque lo miramos. El negocio crece porque lo financiamos. El modelo continúa porque lo aceptamos. Tal vez Las Vegas pueda recuperar su dignidad. Tal vez las próximas ciudades negocien mejor. Tal vez el sistema cambie. Pero eso solo ocurrirá cuando la conversación no se apague después del podio. Cuando la memoria dure más que el trending topic. Cuando entendamos que detrás de cada gran evento hay personas reales pagando precios reales. En Las Vegas dicen que la casa siempre gana. Pero en 2025, todos perdimos algo. Y la pregunta es simple. ¿Vamos a permitir que vuelva a pasar? Si este documental te abrió los ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Comparte este vídeo con alguien que ame la Fórmula 1, y pregúntale qué tipo de deporte quiere apoyar. Déjame en comentarios. ¿Crees que Las Vegas fue una excepción, o el comienzo de algo más grande? ¿Y qué ciudad crees que podría ser la próxima en vivir lo mismo? Nos vemos en el próximo vídeo. Porque el espectáculo continúa. La diferencia es si ahora lo miramos con los ojos abiertos.